Bueno, mi charla se llama Tipografía por vocación. Voy a dividir la charla como en varias partes. Primero voy a presentarme un poco y luego voy a hacer como un recorrido por mi trayectoria, poniendo ejemplos de trabajos recientes y pasados, más antiguos, más viejunos, en diseño de tipografía. Intentaré explicar intentar hacer pues que la tipografía sea pues lo más amena o lo más apasionada posible. Al menos para mí es una pasión y por eso titulo esta charla como Tipografía por vocación, porque para mí es un lujo trabajar en algo que me apasiona, ¿no? Y creo que eso debería ser digamos, la esperanza y el objetivo de todos aquellos que estéis estudiando diseño y tengáis ganas de dedicar vuestro tiempo a esta actividad. Bien, yo me llamo Andreu Baliu, soy diseñador gráfico especializado en diseño de tipografías. De hecho, me dedico a diseñar tipografías, pero me gusta viajar, andar por la montaña, hacer trekkings, hacer excursiones también en bicicleta y sobre todo me gusta dibujar letras. Tengo mi estudio en Barcelona, más o menos por ahí, en el barrio de Gracia. Si alguno ha estado por la ciudad, sabrá que es un barrio de cultura popular, donde todavía se conservan imprentas tradicionales y pequeños talleres de encuadernación. Es un barrio bastante peculiar, bastante como un pueblo dentro de la ciudad. Bien, tengo ahí el espacio de trabajo, se llama Type Republic. Es un espacio de trabajo compartido, llevo ya como unos 15 años compartiendo espacio. Ahora eso se llama coworking, que es una palabra muy cool, pero en el fondo se ha hecho toda la vida, se ha compartido espacio porque es más divertido, ¿no? Y a la vez económicamente pues es mucho más factible. Bien, en este espacio donde yo trabajo tengo como dos vías de trabajo. Tengo trabajos de encargo en diseño de tipografía, es decir, clientes que me encargan el diseño de tipografía pues para marca, para trabajos de imagen corporativa, para editorial, para periódicos, revistas, pero también dedico una parte del tiempo a desarrollar mis propios proyectos. Intento, que es bastante difícil, mantener un equilibrio entre aquellos proyectos personales que tengo ganas de hacer y no hay nadie que me los encargue, y aquellos proyectos que me encargan los clientes y que lógicamente pues son los que me dan de comer, porque si no, pues de algo tenemos que vivir. Como decía, el espacio lo comparto con otros diseñadores, lo pasamos bien. También dedico parte de mi tiempo a la docencia, doy clases de diseño tipográfico y de tipografía, actualmente en la Escuela EINA en Barcelona. Y también me gusta dar workshops y talleres intensivos en diseño de tipografía. Este es un taller que di en Chile, en Málaga estuve también. Bueno, una de las cosas que me gusta cuando viajo para dar workshops así intensivos en diseño de tipografía es la posibilidad de conocer gente y, lógicamente, de hacer buenos amigos. Bien, pero mi principal actividad es el diseño de tipografía. Os voy a poner algunos ejemplos más recientes para que veáis de qué se trata eso de diseñar tipografía para un cliente. En este caso para la marca SEAT. Sabéis de que SEAT está vendiendo automóviles y está introduciendo sus productos en los países de la Europa del Este. SEAT como marca tiene no solamente el logotipo y toda su imagen, sino que tiene una tipografía específica para comunicar su marca y sus productos. Esa tipografía es exclusiva para ellos, pero no tenían una tipografía en sistema de escritura cirílico para todo lo que es campañas de publicidad, comunicación gráfica para comunicar sus productos en los países del este, en Rusia concretamente, y me encargó una tipografía corporativa que fuera compatible con la tipografía corporativa en alfabeto latino que ya tenía. Por tanto, aquí lo que tuve que hacer fue, a partir de los tipos que ya existían del alfabeto latino, crear una tipografía en sistema de escritura cirílico que fuera compatible, de forma que cuando se componieran los textos en alfabeto latino y en cirílico, pues fueran de alguna forma visualmente armónicos, ¿no? Que armonizaran conjuntamente. Bien, es una familia de distintos estilos que van desde lo que sería el peso de la regular hasta versiones más negritas, la black, con sus cursivas, con sus itálicas.
Aquí vemos un poco cómo funciona esta tipografía en cirílico. Bien, este es un encargo de diseño de tipografía. Otro encargo, un poco más complejo, fue el que desarrollé para la empresa Belgacom a través de Saffron, que es una empresa de branding que está en Madrid, y me encargaron el diseño de una tipografía para Belgacom. Belgacom sería como Telefónica en Bélgica, y Proximus sería lo que Movistar es a Telefónica, es decir, Proximus, digamos, es la marca de telefonía móvil, Belgacom es la empresa madre, digamos. Bien, esta tipografía tenía que funcionar no solamente para dispositivos móviles, sino para página web y también para todo lo que sería la comunicación institucional de la empresa. En este caso, la problemática es diseñar una familia tipográfica, es decir, una tipografía con distintos estilos, que pudiera funcionar no únicamente en papel, que es lo tradicional, normalmente cuando se diseña una tipografía se piensa en el papel, sino en este caso para pantalla. Claro, la dificultad de trabajar o de diseñar tipografía para pantalla es tener en cuenta las resoluciones, y no solamente las resoluciones de un determinado aparato, de un determinado monitor que funciona bajo un sistema operativo, sino todos los distintos sistemas operativos, Windows, Mac, todos los navegadores posibles para visualizar página web y los dispositivos móviles, Android, iPhones, etc. Bien, así es como se ve la tipografía, funciona bastante bien en pantalla, bueno, funciona bien, creo yo, y esta es la tipografía con distintos estilos, es la familia tipográfica, lo mismo que antes. Para poder jerarquizar la información necesitamos negritas, cursivas, redondas, finas, etcétera, para poder complementar y para poder ofrecer una buena comunicación gráfica. Fijaros, os preguntaréis cuáles son las características de una tipografía que tiene que funcionar para pantalla con respecto a lo que sería una tipografía para papel. Bien, en este caso, como se trataba no de dos tipografías, sino de una tipografía que tenía que funcionar en ambos soportes, en papel y en pantalla, lo que hice fue tener en cuenta la altura X. La altura X es lo que es básicamente donde circula la mayor parte de la información. Cuando componemos texto componemos en minúscula, no en mayúscula, con lo cual la minúscula es la parte más importante a tener en cuenta cuando diseñamos tipografía. De ahí que la altura X, cuanto más grande sea, nos va a permitir poder reducir mucho más esas letras a tamaño pequeño y que en pantalla se puedan ver suficientemente bien. Por tanto, es importante una buena altura X. Vemos que a tamaños pequeños funciona bien, se lee perfectamente, y sobre todo una buena abertura, las contraformas, los espacios vacíos son tan importantes como la propia forma de la letra, porque ese balance, ese equilibrio entre la zona oscura, la mancha, con respecto a las partes blancas, funciona un poco como una escultura, ¿no? El lleno y el vacío, es tan importante el lleno como el vacío a la hora de configurar el objeto, ¿no? Lo físico. En tipografía, aunque estamos hablando en el plano bidimensional, es tan importante la mancha como aquello que rodea la mancha, lo que es el blanco, la contraforma. Bien, otro elemento importante a la hora de seleccionar tipografía para pantalla o diseñar tipografía para pantalla es que esas tipografías deben ser regulares. El trazo tiene que ser modulado, pero con muy poco contraste. Si comparamos, por ejemplo, una tipografía de alto contraste como es una Didot o una Bodoni, el ejemplo inferior, vemos que a un mismo tamaño se lee peor, porque el exceso de contraste hace que hayan rasgos que a baja resolución esos rasgos desaparecen, las zonas de mayor contraste. Bien, por tanto, esas eran unas de las particularidades que yo tuve que tener en cuenta a la hora de diseñar una tipografía que pudiera funcionar no solamente en papel, sino también en pantalla. Y pensando también para usuarios que manejan todavía ordenadores con monitores de baja resolución, con muchos píxeles por pulgada. Bien, aparte de esta tipografía, que es más funcional... No, tengo esta abierta ya. Gracias. Aparte de esta tipografía, que es como más funcional, se creó otra, que es la que veis ahí, que es como más juguetona, y que, claro, lógicamente, esta tipografía a tamaños pequeños no funciona, no se lee bien. Pero esta tipografía está pensada para anuncios de publicidad, para campañas, para formatos, digamos, de mayor tamaño. Y es una tipografía que juega con el logotipo de Proximus, que lo veis ahí,
que sale en la web, que tiene esa X, que es como ese juego que nos recuerda a la tecla de comando. Bien, la gente de Saffron hizo un pequeño vídeo, que os voy a poner ahora, que muestra un poco toda la evolución de la marca Belgacom, donde la tipografía es únicamente una pequeña parte de todo el trabajo enorme que se hizo de imagen corporativa. Estas son las marcas antiguas, viejas, que se rediseñaron en este proyecto. Ahí vemos en este vídeo brevemente la magnitud de la tragedia, ¿no? La magnitud de lo que es el trabajo de rediseño y de implantación de una marca tan bestia como Proximus, ¿no? En este caso, donde la tipografía cumple también un papel importante porque se integra en todo ese proceso. O sea, las tipografías, cuando se diseñan para un cliente, no es algo que funcione al margen de todo el conjunto de la imagen global. Por tanto, es una parte muy importante de la imagen de una empresa, de una institución o de un periódico, de lo que sea. Bien, seguramente os preguntaréis, o muchas veces os habréis preguntado, ¿qué sentido tiene diseñar otra tipografía, ¿no? Cuando hay un montón, y todos en nuestros ordenadores tenemos allá un porrón, un listado enorme de tipografías, y uno se pregunta, bueno, ¿qué sentido tiene diseñar otra nueva tipografía, ¿no? Bien, intentaré a lo largo de mi charla dar respuesta a esto, pero para mí la tipografía es la voz del mensaje, no es una manera de decir las cosas, no es el tono de voz que empleamos cuando queremos comunicar de una determinada manera. Es decir, cuando hablamos, a través de nuestro tono de voz, podemos expresar cosas que van más allá de lo que es propiamente el mensaje que estamos comunicando, que estamos transmitiendo, ¿no? Podemos, a través de nuestro tono de voz, expresar alegría, expresar emoción, expresar certeza, autoridad, certidumbre, terror, miedo, pasión, ¿no? A partir de nuestro tono de voz podemos expresar un montón de emociones que conjuntamente con la mirada, con el gesto, con el lenguaje corporal, van a ayudar a que lo que nosotros decimos se transmita de una forma limpia, clara, transparente, ¿no? Y que la persona que esté delante nuestro y nos escucha, a través del tono de voz, pueda interpretar nuestras palabras de una determinada manera. Bien, en la comunicación visual, en el diseño gráfico, ¿cómo podemos llegar a ese nivel, ¿no? En el lenguaje escrito estamos limitados, porque cuando escribimos, y esto lo sabéis vosotros, cuando escribís un correo electrónico, muchas veces necesitamos poner la imagen de la carita sonriente, el emoticono, para evitar posibles malinterpretaciones en un mensaje, porque las letras son tal cual, no hay ese valor añadido que nosotros podemos añadir cuando hablamos, ¿no? El lenguaje oral es mucho más rico
que el lenguaje escrito. Pues bien, ¿cómo podemos conseguir al menos parte de esa riqueza emocional en el diseño gráfico? Pues a través de la tipografía, a través de las formas de las letras. Según la tipografía que nosotros seleccionemos, estamos dando un determinado tono de voz al mensaje. Por eso, para mí, la tipografía que aporta visibilidad al mensaje, en el fondo lo que está aportando es un tono de voz, una manera de hablar a un determinado lector, a un determinado cliente, a alguien, ¿no? Pues eso, para mí la tipografía es la voz del mensaje. ¿Cómo empecé? Bueno, este soy yo de pequeño, el primer día de escuela, en Parvulitos. Bien, tengo que decir de que de pequeño me harté a escribir en esos cuadernos que los que ya tenemos una edad sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Yo recuerdo que en mi casa abundaban las revistas de Punto de Cruz. Mi madre hacía ese tipo de labores y recuerdo pues que tenía mis pañuelos con mis iniciales, etc. Y de hecho yo siempre he dicho de que nuestras abuelas ya fueron las inventoras, ¿no? Las primeras personas que utilizaron el píxel como sistema de representación de letras, de tipografías, ¿no? Porque antes de que se inventaran las pantallas y las imágenes en mapa de bits, las abuelitas ya estaban utilizando una rejilla de píxeles. Por tanto, estamos viendo cosas que la tecnología ahora nos las pinta de una manera, pero me gusta ver esa manera poética de ver el píxel, ¿no? Simplemente como una rejilla de módulos que las abuelas ya utilizaban cuando hacían estos trabajos. Bien, en casa me alimentaron con abundantes sopas de letras durante las frías noches de invierno y justamente de ahí surgió la inspiración para una tipografía que hice posteriormente que se llamaba Fonsu y que estaba basada en las pastas de la sopa de letras que uno podía encontrar en el supermercado. Bien, esos fueron mis inicios de pequeño. No sé si todo esto influyó posteriormente cuando he decidido dedicarme al diseño de tipos, pero en cualquier caso me gusta tenerlo en cuenta, ¿no? Creo que quizá haya un hilo conductor que va desde esas experiencias de la infancia a mi trabajo profesional. Bien, yo empecé a estudiar en la universidad sociología hasta que luego me di cuenta de que lo que realmente me interesaba era el diseño gráfico. Y ahí me cambié de sitio. Era una época, en los años 80, donde no existían ordenadores. Bueno, existían en los Estados Unidos, era el momento en que justo aparecían los primeros Macs, pero aquí en España no llegó hasta un poco más tarde. Y era un momento en que cuando estudiabas diseño gráfico tenías que dibujar las letras, porque a menos que te gastabas el dinero en una hoja de letraset, pero eran carísimas y cuando eres estudiante no tienes dinero para eso, pues la única manera era dibujar letras. Y bueno, pues a costa de dibujar letras, pues también aprendías. Estos son algunos ejemplos de letras dibujadas con lápiz azul sobre papel couché y retocadas con Gillette y con gouache blanco, en fin. Como veis, es una tipografía basada en la Trajan, en la tipografía clásica, en el modelo por excelencia de la letra romana. También utilizaba papel milimetrado. Era una época en que estaba muy influenciado por los artistas de las vanguardias históricas, por los dadaístas, los constructivistas sobre todo, los futuristas. Me encantaba Fortunato de Pero, los trabajos de Pero, los trabajos de Rodchenko, de Lisinski, toda esa gente que la descubrí justo cuando empezaba a estudiar diseño gráfico, ¿no? Y me fascinaron. Bien, esos eran trabajos que yo hacía no como tareas escolares, sino como algo que tenía ganas de hacer. No tuve la suerte de tener una asignatura de tipografía, con lo cual, pues si quería hacer letras, las tenía que hacer por mi cuenta. Y eso es algo que me gusta animar a los estudiantes a que no se queden únicamente con con las tareas escolares, sino que los estudiantes deben hacer y empezar a aprender desde ese momento a motivarse a hacer aquellas cosas que más les apetecen, ¿no? Bien, esos son algunos de los resultados. Ya en el año 89 terminé ya mis estudios. Estos son algunos de los alfabetos que hice. Claro, en ese momento pues eran solamente alfabetos dibujados a mano, hasta que apareció esto.
La verdad es que estas máquinas eran como cafeteras. Las tipografías salían absolutamente pixeladas, eran terribles, ¿no? Y yo recuerdo que algunos de mis profesores se ponían las manos en la cabeza y decían, pero esto es horroroso, eso es como el demonio, ¿no? Sí, claro, cuando una tecnología justo empieza, lo que surge de ella es pobre, todavía no ha madurado lo suficiente. Pero es gracias al empeño de los diseñadores gráficos que se pusieron con esas máquinas y estuvieron ahí casi forcejeando a los que diseñaban los programas, el software, para que todo eso mejorara. Si no hubiese habido gente que hubiese estado ahí insistiendo en la calidad, pues igual estaríamos todavía pues, con las letras pixeladas, ¿no? Bien, el caso es de que empecé a sentir curiosidad por saber manejar y experimentar con estos programas y sobre todo con programas de diseño de tipografía. Como en ese momento surgió el Fontographer a comienzos de los años 90 y ahí empecé a trabajar en el diseño de tipografía desde una vertiente más bien lúdica. No habían encargos de tipografía en España, apenas había gente que supiera de qué le estabas hablando cuando le hablabas de tipografía. Pensaban de que les hablabas de topografía o de cualquier otra cosa, pero no había todavía una tradición. Se había perdido, porque en España había tradición de tipógrafos, de imprentas, de buenos impresores. Pero al llegar la tecnología digital hay un cambio enorme, hay mucha gente que se jubila y se pierde buena parte de ese conocimiento de la tradición tipográfica y hay que volver a construir casi de nuevo, ¿no? De cero. Bien. Como en ese momento, cuando terminé la escuela, justo coincidió con la crisis del 92, después de la crisis de los fastos olímpicos, de la Expo 92, de todo esto, pues había poco trabajo, pero había mucho tiempo que perder. Y ahí me dediqué pues, a diseñar tipografía. Y para mostrar la tipografía me inventé un proyecto que se llamó García Fons, que era un proyecto de intercambio de tipografía. En un momento en que habían pocas tipografías y si querías comprar tipografía, y estamos hablando de un periodo donde todavía no existía el euro y ahí tenías que pagar en pesetas y el cambio de la peseta al dólar era impresionante, con lo cual comprar tipografía era imposible para alguien que empezaba, pues lo que se me ocurrió era que no había mejor manera que conseguir nuevas tipografías que intercambiándolas con otras personas que también quisieran diseñar tipografía. Y de ahí surge este proyecto de intercambio y de colaboración entre otros diseñadores de trabajar la tipografía no tanto como un objeto comercial, sino como un objeto experimental. Entender la tipografía casi como una pieza artística. Utilizar la forma de la letra como un lenguaje en sí mismo, utilizar la forma de la letra como una forma de decir cosas. Y de ahí surgen tipos que hacen homenaje pues, a las abuelitas, como la Matilde Script o la Dinamo, que busca un cierto movimiento visual, un cierto aspecto óptico, de movimiento óptico, o la Juan Castillo, que es una tipografía de un jubilado de Albacete. Sí, una persona que no sabe leer ni escribir, pero dibujó las letras y las escaneamos y construimos un alfabeto. Esto es de los años 94-95. Bien, al final, esto es uno de los folletos que salieron, al final se consiguió un catálogo de unas 60 tipografías que fueron diseñadas por gente de muchos sitios, desde Estados Unidos, Argentina, Australia, Alemania, España, de muchos sitios. Y son tipografías que llegaban al catálogo de García Fons como material de intercambio, es decir, la gente mandaba sus tipografías y a cambio podía obtener las tipografías que habían sido previamente diseñadas por otros diseñadores. Es una forma de intercambiar trabajo, de conseguir tipografía mediante el pago por trabajo, no mediante el pago de dinero. Bien, hay una página web, si queréis saber un poco más sobre el proyecto García Fons. Es un proyecto que ya al final en el 2003 decidí darlo por concluido porque me interesaban otras cosas. Se hizo una exposición en Gijón de este proyecto cuando se cumplió los 10 años del proyecto García Fons.
Bueno, se llamaba García Fons porque García es un nombre un apellido muy común, y como la idea era que esas tipografías se podían piratear, se podían usar, modificar, etcétera, al final de un proceso donde la gente modifica y a la vez reenvía esa tipografía que puede volver a ser modificada, acaba siendo una tipografía que no tiene una autoría concreta, sino que acaba siendo una tipografía García, porque acaba siendo el producto de todo un resultado, un proceso de trabajo continuo, es como un cadáver exquisito. Bien, cuando diseño tipografía me gusta entender la tipografía como un proceso de trabajo, como un viaje, y de ahí que me gusta pues hacer bocetos, tomar apuntes, hacer fotografías, dibujar letras, como una manera de registrar todo ese proceso. De ahí pues tengo de las primeras fases del trabajo en el diseño de tipografía, pues hay el boceto, las primeras ideas. Hay veces que son trabajos que se convierten luego en productos terminados, hay veces que no. Esta, por ejemplo, es un trabajo para una tipografía para señalizar el espacio del Fórum, el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona, durante el periodo del Fórum 2004. Es un trabajo hecho conjuntamente con Mario Eskenazi, y todo surge de esa fotografía que veis ahí. En una visita de obra encontramos una caja con esos números y pensamos de que eso podía dar pie a todo un juego modular de formas, y al final eso dio pie al alfabeto final que sirvió para la señalización de ese centro, de este espacio, del espacio Fórum. En otro caso, eso fue para una cabecera de una revista sobre cultura urbana. En principio se tenía que llamar Barcenova, luego le cambiaron el nombre a Barcelona, el ayuntamiento se quejó y luego acabó llamándose Barcelonés. En el brief se pretendía dar una imagen de esa Barcelona de los años 20-30, muy activa, muy vinculada al mundo industrial, y ahí me inspiré en los elementos modulares, en esas formas que Joan Trochut diseñó en los años 30 y 40, en lo que era el supertipo veloz, que fue un trabajo que también recuperé como resultado de una investigación sobre la tipografía de la modernidad en España. Bien, en plomo eran piezas que se combinaban entre sí para construir caracteres tipográficos, para construir letras. Era una forma de construir letras como si se tratara de dibujos, de ilustraciones. Bien, este fue el punto de partida, la fuente de inspiración para desarrollar pues una tipografía que funcionase para la cabecera de la revista y luego también para títulos interiores. No es una tipografía para texto continuo, sino más bien para títulos. Y de esta tipografía, más adelante, desarrollamos conjuntamente con Cecilia Brada, una alumna que tuve en un máster de Motion Graphics, este proyecto, que es un alfabeto que se construye con Flash. Cada una de las letras se construye, es una pequeña animación, de forma que puedes componer con esas piezas de Flash para componer textos y títulos. Es un alfabeto muy simple, ¿no? Seguro que os recuerdan esas formas de esos carteles de la época de la República, de los años 20-30. Bien, pues ese es el punto de partida, de inspiración. Bien, también en ese libro de ruta, en ese libro de viaje, donde voy registrando esas partes del proceso, tengo algunos proyectos que no están terminados. Eso tiene como unos 10 años, en un intento de trabajar sobre ese modelo de tipografía llamado vasco.
y bueno, se quedó ahí, ¿no? No sé si algún día eso llegará a producirse o continuaré con ello. Bien, os voy a mostrar uno de mis primeros trabajos, digamos, serios, después del proyecto García Fons, que eran tipografías más gamberras, más experimentales, donde no había una finalidad comercial detrás. Llegó un punto en bueno, no he comentado antes de que soy autodidacta, en el sentido de que nunca aprendí a diseñar tipografías, sino que ha sido algo que he ido haciendo por mi cuenta, y cuando haces algo por tu cuenta, pues te equivocas muchísimo, y tienes que generar tu propia metodología de trabajo. Bien, me decidí por diseñar una tipografía para texto, que tuviera una utilidad práctica, y de ahí surge Pradell. Pradell es el resultado de un trabajo de investigación sobre la tipografía española del siglo XVIII, y os preguntaréis por qué me interesé en ese momento por la tipografía del XVIII, y de alguna manera la respuesta viene por esto, ¿no? Porque cuando empiezas a interesarte en la historia de la tipografía y empiezas a leer, en un momento en que en España no había bibliografía en historia de tipografía, estaba todo por hacer prácticamente, uno se da cuenta de que hay toda una serie de tipografías que son muy emblemáticas, muy características de lugares, de culturas, ¿no? Como si pensamos en Italia, uno piensa en Grifo, en Bodoni, si pensamos en Francia, pues nos viene a la cabeza Garamond con su tipografía Garamond, Fournier, Didot, etc. Cuando pensamos en España, dices, ¿y aquí qué pasó? ¿Hubo algo? El caso es de que la respuesta se quedaba en interrogante. Y ante esa motivación de buscar qué es lo que ocurría aquí, viajé a Madrid, fui a la Biblioteca Nacional. En Cataluña también había material que se podía consultar en la Biblioteca de Cataluña. Bien, sabéis de que en el siglo XVIII en España, al menos a nivel de impresión, es una época dorada. Sabéis que habían impresores como Ibarra, como Sancha en Madrid, que imprimieron a un nivel y a una calidad equiparables a lo que se estaba haciendo en ese mismo momento en el resto de Europa. Pero luego hay una decadencia, ¿no? Es todo esto con la guerra del francés, con las guerras napoleónicas, todo eso como que casi desaparece. Pero digamos que en la segunda mitad del XVIII en España hay un renacimiento importante en lo que son las artes del libro y de la tipografía, que de alguna forma coincide con el periodo ilustrado, ¿no? A finales del XVIII. Bien, pues empecé a buscar material autóctono. Y, como sabéis, lo que se hacía antiguamente eran muestras de letra. La muestra de letra era lo que hacía el diseñador de tipografía para dar a conocer aquellas creaciones que había diseñado. Bien, pues a través de las muestras de letra encontré material de ese periodo y de un material de una cierta calidad. Con lo cual me empecé a interesar en investigar y en buscar quiénes eran esos creadores de tipografía de ese momento e intentar familiarizarme con esas formas. De ahí que empecé a buscar en librerías de viejo, en mercados, para buscar tipos impresos, en concreto con los tipos de este personaje, los de Eudald Pradell, que luego hablaré un poco de él. Bien, esos son partes del proceso. Tuve la suerte de poder ver y poder tener en mis manos lo que eran los punzones, los grabados de letra, que eran, digamos, el original a partir del cual se imprimían luego los tipos, se fundían los tipos de plomo. Esto, por ejemplo, es una G que correspondería a un punzón de Jerónimo Gil, uno de los creadores de tipografía en Madrid. Bien, ¿cómo se creaba la tipografía antes? Ahora sabemos que dibujamos letras en un programa como Illustrator, o FontLab, o Fontographer, pero antiguamente lo que se hacía era grabar. O sea, los creadores de tipografía, quienes creaban tipografía, eran grabadores. Grababan sobre una barra de acero, grababan la forma de una letra al revés, que luego esa barra la golpeaban sobre una superficie de cobre, un material mucho más blando, donde se quedaba impresa en bajo relieve la forma de la letra. Ahí tenemos la matriz. La matriz
se colocaba debajo de un molde donde se introducía el plomo, una aleación de plomo, estaño y antimonio, para conseguir lo que es el tipo de imprenta, que es lo que se utilizaba para imprimir los impresos. Bien, este proceso para la creación desde el diseño a lo que sería el tipo de plomo se ha venido realizando desde Gutenberg, es decir, desde 1450 aproximadamente, hasta comienzos finales del XIX, incluso comienzos del siglo XX. Por tanto, ha sido la manera en cómo se han diseñado y se han creado los tipos durante todo este tiempo. Ahí tenemos ejemplos de punzones de Jerónimo Gil. Todo esto está grabado a mano. Pero lo curioso de este proceso es que los que creaban la tipografía no pensaban la forma tal como la vemos nosotros, tal como la dibujamos nosotros, sino que dibujaban a través de las contraformas. Y estos son los contrapunzones. Sabemos eso porque se han encontrado contrapunzones, que son, si os fijáis, son las formas interiores de las letras. Aquí tenemos, por ejemplo, un contrapunzón de una letra O de una letra C, por ejemplo. Aquí tenemos un contrapunzón de una letra B, mayúscula. Aquí tenemos de una C y ahí tenemos el contrapunzón de una H. Es decir, las partes blancas. Quizás aquí con esa imagen se ve mucho mejor. Es decir, el contrapunzón ayuda, mediante un golpe sobre la barra de acero, a marcar lo que sería el ojo interior para luego grabar y conseguir la forma de la letra. Es decir, los que diseñaban tipografía en ese momento no grababan la forma en sí, sino grababan a través del dibujo interior, del vacío. Es como una forma escultórica realizada a la inversa. A través de lo vacío construían lo lleno. Y eso es curioso. Eso, por ejemplo, es la letra ñ, la ñ típica de Jerónimo Gil, que se construía en dos piezas, porque así podían aprovechar la n por una parte y la virgulilla, la tilde de la n por otra. Bien, en este proceso tuve la suerte de poder trabajar con este material, hacer pruebas de humo, poder ver los caracteres, fijarme en esas formas y, lógicamente, fijarme en las muestras de letra, que era lo que imprimían los propios fundidores de tipos y los propios grabadores de tipos. En concreto, esto es de Eudald Pradell. Es un personaje peculiar porque Eudald Pradell viene del mundo de las armas, era fabricante de armas. Y se pasa a tipógrafo, porque en un momento en que había necesidad de este material, decide que le sale más a cuenta dejar el mundo de la fabricación de armas para dedicarse al mundo de las letras, de diseñar, de crear tipos de letra para las imprentas, para proveer a los impresores para la fabricación y confección de libros. Me parece interesante ese paso de las armas, de lo bélico a lo cultural. Bien, en este proceso, ¿qué es lo que hice? Pues trabajé sobre distintos libros, distintos catálogos, como el de la Imprenta Real del año 93, el de La Viuda e Hijos de Pradell del año 93 también. A partir de ahí intento construir una imagen, una estructura de lo que será la tipografía. Esto lo hice en cada uno de los caracteres, para cada una de las letras. De forma que es un proceso muy lento, pero como os he dicho antes, era la primera vez que me enfrentaba a un proyecto de este tipo. Es un autoencargo, no es algo que me viene de fuera, sino que es algo que yo quiero hacer. Y para mí era muy importante registrar todo este proceso, porque era la forma en que yo me daba cuenta de cómo hacía las cosas, de cómo podía entender mi propio método de trabajo. Estos son, pues, archivos donde yo iba colocando impresiones, pruebas, haciendo mis propias correcciones, pruebas ya de producción, de espaciado. Y este es el resultado. Es una tipografía que está pensada desde un aspecto contemporáneo. Es una tipografía pensada para ser útil hoy, aunque intenta mantener ese aspecto, ese aroma del siglo XVIII, ¿no? Y dar respuesta a esa pregunta que antes os planteaba, ¿no? ¿Existía tipografía? ¿Podemos hablar de una tipografía hecha aquí, en nuestro país? Pues este sería un caso. Bien, esta tipografía, una de las cosas que me gusta es cómo los diseñadores gráficos utilizan mis tipografías y las ponen en uso, ¿no? Este es el caso de un trabajo de unos diseñadores que trabajaron con Pradell
Este es uno de los números del GRR, donde se utilizó Pradell como tipografía para texto. Bien, esa tipografía, que empezó siendo un proyecto personal, terminó siendo un encargo, porque en Chile quisieron utilizar una versión personalizada de Pradell para un periódico, y lo que hice fue personalizar y adaptar esa tipografía, que está pensada más para literatura, para que funcionara para prensa, para periódicos. Aquí es como funciona. Es un poco más estrecha con respecto a la Pradell normal, para economizar espacio y para que se acomode mucho mejor en lo que es la columna del texto. Si la queréis ver funcionando, la podéis ver en El País, el suplemento de moda de S-Moda, que sale los sábados. El País utiliza para el texto Pradell. También está en versión web. Sabéis de que ahora las tipografías tienen su versión también para web, y en este caso también pues El País la está utilizando para lo que es el suplemento en formato digital. Bien, otro proyecto que también tiene una dosis importante de investigación es Carmen. Es una tipografía que, como veis, es de alto contraste. Es una tipografía inspirada en ese personaje que todos tenemos a la cabeza, ese mito de la mujer española que ha venido a representarse en el cine, en el teatro, en la danza, etcétera, ¿no? Y que tanto ha contribuido a crear esa especie de cliché, ese estereotipo de la mujer española, ¿no? Bien, eso es producto del romanticismo, es producto de un personaje que se llamaba Próspero Mérimée, un escritor francés que está fascinado por la cultura, sobre todo la cultura del sur de España, esa cultura arabesca, y en uno de sus viajes decide escribir la historia de Carmen, el relato de Carmen. Es un momento en que hay libros como este que hablan sobre el viaje pintoresco por la historia de España. Esto es de comienzos del XIX, es una época de gente que viaja a países, y España supone como algo muy exótico para los franceses en ese caso. Por supuesto, todo eso viene después de la guerra de la independencia, ¿no? Hay un vínculo muy fuerte. Bien, entonces esa imagen romántica de esa España gitana, árabe, bien, que da como resultado personajes como Carmen, ¿no? La protagonista de la novela. Bien, todo esto que os cuento viene porque me llamó un impresor de Pamplona que quería hacer una nueva versión del libro de Carmen, y me encargó una tipografía para ese libro, para esa nueva traducción del texto original de Carmen, y pensé en diseñar una tipografía que se correspondiera con el espíritu de ese carácter, de ese personaje, ¿no? Del personaje de Carmen, y de ese contexto que envuelve al propio personaje, de esa España del siglo XIX. Bien, ahí, conjuntamente con un colega que es historiador, fuimos al Archivo Histórico Nacional en Madrid, donde hay un montón de cosas de estas, de legajos, y ahí, buscando en legajos de imprenta, encontramos esto, un material inédito que fue fantástico, porque es unas pruebas de grabado, de letra, de unos estudiantes de los años de 1823, creo, si no recuerdo mal. 1822, uno, y 1821 la otra. Son muestras de letra. En estas muestras de letra lo que vemos, y que de alguna forma se pone de manifiesto en este primer párrafo, es que los dos primeros alumnos del departamento de grabado, Antonio Macazaga y José María Mendizábal, imitaron o tomaron como referencia los modelos de tipografía franceses de Fermín Didot. Entonces aquí vi que había una conexión interesante entre el Próspero Mérimée, que estaba fascinado por la cultura hispana arabesca en ese momento, y a la vez los impresores españoles y los tipógrafos españoles fascinados por la tipografía francesa. Había un cruce interesante, y eso me dio pie a pensar en que la tipografía Carmen debería ser un tipo Didot, pero con características españolas. Es decir, que tuviera un cierto
rasgo extravagante, un tanto menos delicado de lo que sería una Didot o una Bodoni. En el caso de Bodoni sería un modelo italiano, no francés, pero buscando formas en algunos caracteres un tanto extravagantes, buscando que la tipografía pudiera reflejar también esa personalidad fuerte de Carmen, ¿no? de la protagonista de la novela, como son pues este tipo de gotas o ese tipo de remates ligeramente curvados en la caja alta o ese tipo de formas poco características normalmente, o ese tipo de rasgos que son poco habituales pero que le dan mucha personalidad a esta tipografía. Lógicamente esto no lo puedes hacer con todos los caracteres, porque si no al final tienes una tipografía que no se lee, porque llama demasiado la atención. Pero sí que en algunos caracteres puedes aportar elementos que te puedan recordar a esas formas del 18, ¿no? En la cursiva, en la itálica, lo que intenté es dar mucho dinamismo, pensando también en el propio personaje de Carmen, ¿no? De forma que conseguir una cierta ligereza, un cierto dinamismo en las formas de las letras para conseguir una cursiva que fuera como muy ondulante, muy suave. Bien, el resultado, ya una vez impreso este libro, estas son fotografías de algunas de las páginas del libro. Para Carmen, para esta tipografía, diseñé 3 estilos, el estilo que veis en el texto, una cursiva, que hemos visto antes, y una letra, un estilo para capitulares, que tiene mucho más contraste, porque está pensada para tamaños grandes. Bien, Carmen también tiene su hermana gemela, pero en cirílico, es otra versión más reciente, y este es un cartel que hice con la familia Carmen, que en ese momento diseñé. Este es un vídeo promocional de la tipografía. A veces a mí me gusta, a través de las imágenes, a través de la música, vincularlos con una determinada forma de letra, ¿no? Y en este caso creo que la música de Carmen encaja con esas formas, ¿no? Que provienen de ese romanticismo del 19. Bien, este es un trabajo que hice conjuntamente con la misma persona que colaboró conmigo en el anterior vídeo, con Cecilia Brarda, que es una chica que fue alumna mía en un máster de Motion Graphics, en el que yo doy todavía actualmente unas clases de uso de la tipografía en movimiento, y conjuntamente hicimos este vídeo. Bien, pero a Carmen le salió, después de hacer esas formas así tan elegantes, tan refinadas, tal, me dio por hacer algo un poco más festivo, más divertido, ¿no? Y de ahí surge Carmen Fiesta, que sería como la versión más folclórica, más divertida, más fiestera, más juguetona y fantasiosa del personaje Carmen, ¿no? Ahí vemos algunos usos de esta tipografía, aplicando algunos filtros de Photoshop. Bien, esa tipografía se ha utilizado en algunos trabajos, como por ejemplo en este libro del cocinero este famoso, de Rick Steins, que sale en la BBC, que utilizó esta tipografía para la cubierta del libro, o esta cubierta diseñada por Simon Loxley, un diseñador inglés, que en una exposición sobre arte, Spanish Art, pues utilizó esta tipografía.
Ahí es donde yo creo que funciona muy bien, por ejemplo. Esto, Armin Beat, un diseñador afincado en Texas, en Estados Unidos, pues seleccionó esta tipografía para utilizarla en este libro, que va sobre el tema de las máscaras, ¿no? Y yo creo que funciona muy bien con ese juego de colores, ¿no? Ahí es donde ves cómo los diseñadores utilizan tu tipografía y te sientes como identificado con el trabajo, ¿no? Algunos ejemplos más. Todo esto es diseño de Armin Beat, que me pasó material. Bien, pues esa es Carmen Fiesta. Bien, y ahí viene la fiesta. La sorpresa que tuve cuando Victoria's Secret se pone en contacto conmigo porque quiere utilizar Carmen como tipografía para vender sus productos. Y me encarga más versiones de la familia Carmen, ¿no? Porque dice, bueno, queremos utilizar la tipografía que ya existe, que es la que yo hice para el libro, pero necesitaba más estilos dentro de la familia. Esto es lo que primero me encargo, una versión cursiva, una versión itálica de la versión display, que lo que hice fue, para que esa letra tuviera ese rasgo un poco más sexy, introducir pues caracteres con ligadura, uniones entre letras, mayor variedad, letras alternativas que se pudieran combinar, para darle a todo un poco más de juego, ¿no? de ese carácter un poco más juguetón, más sexy. Aquí vemos cómo la tipografía Carmen luce en las portadas de las revistas de venta de catálogo de productos de Victoria's Secret. También se utilizó en la página web. Y ese es, luego, posteriormente, me encargó toda una serie de estilos, como el estilo medium, la black, porque necesitaban pues, más estilos para la revista. Y eso ya fue pues ya un encargo que me llevó un poco más de tiempo. Además de la display, me encargó una versión llamada, que le pusimos de nombre Fine, que es como un poco más refinada. Por una parte, la versión display, que es la que hemos visto, que es como un poco más, más exuberante, más explosiva. Y esta es la versión Fine, que refuerza la verticalidad, es un poco más sofisticada, más finita, ¿no? Que es esta. Tiene menos contraste, pero la verticalidad queda mucho más potenciada. Aquí más aplicaciones en sus revistas. Bien, fue un proyecto interesante porque empezó siendo algo para aplicar a libros y terminó siendo algo para vender sujetadores, ¿no? El cual dices, bueno, la tipografía, en este caso una misma tipografía, ha funcionado para dos cosas, ¿no? Es interesante. Bueno, y ahí para ir terminando, os voy a mostrar uno de los proyectos en los que he estado trabajando en los últimos casi unos 5 o 6 años. Estoy desde hace tiempo metido, aparte de mis trabajos de encargo, en un tema que me parece interesante, porque es para mí entender la tipografía no únicamente como una herramienta para componer texto y para, yo qué sé, para que funcione para imagen corporativa, etcétera, sino la tipografía como una herramienta para facilitar el diálogo intercultural. Si entendemos la tipografía como una herramienta para dar visibilidad a la lengua, a un sistema de escritura, que es la manera en cómo una determinada cultura se expresa, a través de la tipografía llamada multiescritura, es decir, aquellas tipografías que combinan los caracteres de distintos sistemas de escritura, podemos dar visibilidad a muchas más culturas
que forman parte de la nuestra, de alguna manera, ¿no? Porque estamos todos conviviendo en un mismo espacio. De ahí que me interesé por todo lo que es el legado de Al-Ándalus y, en ese caso, zambullirme, meterme en el reto de diseñar una tipografía árabe. Lógicamente, eso uno no puede hacerlo de la noche a la mañana, sino que ahí lo que hice fue, me fui unas semanas a la Universidad de Reading, en Inglaterra, donde hay un departamento de tipografía y donde hay especialistas, y ahí empecé a trabajar el tema del diseño de tipografía árabe. Al-Ándalus es el resultado, es una tipografía que combina con Pradell. Ahí veis, de alguna forma, esa búsqueda de maridaje, de armonía en cuanto a color tipográfico. Lógicamente, el árabe es el árabe y el latín es el latín como sistemas de escritura. No podemos hacer una caricatura ni del uno ni del otro, tenemos que ser respetuosos con ambos sistemas de escritura. Pero sí que podemos encontrar algún punto en común, ¿no? El grosor del trazo, el tamaño más o menos de lo que sería la mancha tipográfica, etcétera. Porque lo que está claro es de que las culturas se expresan a sí mismas a través de sus sistemas de escritura, ¿no? De sus alfabetos, ¿no? Y la tipografía, aparte de vehicular los contenidos a través del texto, es un elemento que permite visualizar la lengua y con ello realidades culturales que son, pues, diferentes a la nuestra. La tipografía final sirve para que la gente se entienda, para que se relacione, para facilitar las relaciones y para dar visibilidad también al otro, ¿no? Esto, por ejemplo, es en el Cairo, pues conviven perfectamente el latín y el árabe en la ciudad, ¿no? Porque te encuentras rótulos en ambos sistemas de escritura. También esto es en Belgrado. En Belgrado, en Serbia, utilizan dos sistemas de escritura para expresar lo mismo, que es el cirílico y el latín. En Barcelona, sin ir más lejos, pues nos encontramos con una realidad cultural que es la que es y que se necesita establecer una conexión sobre todo para que no hayan problemas y para entender la diversidad de otra forma, ¿no? Reconocer la cultura diversa y entenderlo como un factor de enriquecimiento y no al contrario. Bien, llegados a este punto, esa realidad, esa cultura global a la cual nos estamos inmersos, la pregunta que me hacía era, desde el punto de vista del diseño, y en este sentido desde el diseño de tipografía, ¿cómo podemos contribuir a una mejor comprensión del mundo que vivimos, ¿no? ¿Cómo desde el diseño gráfico o desde la tipografía podemos contribuir de alguna forma a mejorar las cosas, ¿no? ¿Puede la tipografía ser alguna cosa más que una simple herramienta para transmitir contenidos? Yo creo que sí, ¿no? ¿Puede la tipografía contribuir a eliminar barreras entre culturas? De ahí surge este proyecto, ¿no? Como os comentaba, estuve en la Universidad de Reading, me empapé de libros de caligrafía árabe para entender cómo son las formas, cómo se desarrolla la escritura árabe a lo largo de los siglos y sobre todo la importancia de la caligrafía en la tipografía árabe. Porque así como en el alfabeto latino nosotros hemos perdido los referentes caligráficos, la tipografía poco tiene que ver con la caligrafía en estos momentos, en el mundo árabe la caligrafía todavía es muy importante. Por tanto, a la hora de diseñar tipografía, el elemento caligráfico es un elemento de referencia importante. Además, sabemos de que en la escritura árabe se han desarrollado muchos estilos que son diferentes. No es lo mismo pensar en un zulut que en un nash, que en un kúfico, porque todos esos son estilos de escritura árabe que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo, en distintos lugares, en distintas escuelas. Bien, yo trabajé a partir de uno de estos estilos, que es el estilo nash. El estilo nash es el que tradicionalmente se ha utilizado para poesía y para literatura. También practiqué caligrafía y me di cuenta cuán diferente es la caligrafía cuando cortamos la pluma según el esquema de la escritura carolingia, del sistema, digamos, de la tradición latina, con respecto al corte de la tradición árabe. Eso nos da resultados totalmente diferentes. Si nos fijamos, según el ángulo de escritura, según cómo cortemos la pluma y según el ángulo de escritura, las formas de las letras son diferentes. Por tanto, es algo que empecé a trabajar
para poder luego dibujar y diseñar posteriormente las formas del alfabeto árabe, con la dificultad que supone el hecho de que un mismo sonido o una misma letra que representa un sonido se puede llegar a representar hasta de 4 maneras diferentes según si este carácter o esta letra está aislada, está al comienzo, a la mitad o al final de una palabra. Y lo que es realmente complejo es cómo producir una tipografía que nos dé esa fluidez que es propia de la caligrafía árabe, ¿no? Aquí vemos un ejemplo de cómo se van conectando los caracteres a medida que los vas componiendo utilizando el teclado. Bien, ahí tenemos todo el set de caracteres del árabe y el árabe básico y el árabe ampliado. No solamente el árabe que se utiliza en lo que serían los países de la península arábiga, sino también para el farsi, el urdu, otras lenguas que utilizan el árabe como sistema de escritura. Y aquí vemos un ejemplo de cómo funcionaría un ejemplo de multilingüismo, ¿no? De composición de texto donde tenemos distintos sistemas de escritura, bueno, 2 sistemas de escritura, pero podríamos tener también el griego y el cirílico, por ejemplo. Y este es Al-Ándalus, que tiene las versiones pues en fina y en negrita. Y bien, este proyecto no se terminó aquí, sino que he continuado indagando en lo que sería el estilo magrebí, andalusí, que se desarrolló en la península ibérica durante la época de dominación árabe. El andalusí es un estilo curioso porque es mucho más libre. Al estar mucho más alejados de lo que era el árabe clásico en la península arábiga, el magrebí es un estilo mucho más florido, mucho más libre, mucho más gestual. Y bueno, no hay mucho escrito porque sabéis de que con la expulsión todo ese material se quemó, hubo una diáspora de manuscritos. Sé que se conservan todavía algunos manuscritos en el Escorial, pero la verdad es que ha quedado muy poco. Pero bien, es un proyecto interesante en el cual estoy metido, de intentar diseñar un alfabeto que se llamará Andalusian. No está del todo terminado, todavía tengo que corregir cosas, pero la idea es crear una tipografía que conserve ese estilo propio de lo que fue el estilo andalusí en la escritura árabe. Y creo que eso es todo. Tengo más cosas, pero ya os invito a que vayáis a mi página web. Llevo ya más o menos 1 hora hablando, dándos la chapa. Espero que hayan preguntas y que todo lo que os he contado haya respondido a algunas dudas, a algunas respuestas. Y nada, cualquier pregunta que queráis hacerme, estaré encantado. Un aplauso.